En Vancouver la hora es 9:03. Net Radio, creada para ti. ¿Qué me gusta? Compartir y ayudar a las personas. Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness, aquí en Net Radio, la radio creada para ti. ¿Crees que en realidad existe el destino? ¿O eres tú quien lo va co-creando? La primera experiencia es la llegada a este mundo a través de una familia y te has puesto a reflexionar qué pasa en nuestras relaciones padre-hija, padre-hijo y el impacto que tiene esta relación a lo largo de tu vida. Esto tiene más importancia de la que imaginamos. Así que te damos la bienvenida a nuestro programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Soy tu amiga Azulaira, Diana Hernández, y estaré acompañándote la siguiente hora. Estamos transmitiendo desde Vancouver, Canadá para el mundo. Allá se encuentra nuestro productor Checo Negrete y gracias a la tecnología los acompañamos desde Toluca, México. El tema de hoy, amigos, es sanando vínculos padre-hija. Y para compartir este tema, el día de hoy nos acompaña Ángela Aquino. Bienvenida a Net Radio y a tu programa Wellness. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Angie. Angie para los cuates, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación. Oye, qué gusto estar aquí. Fíjense que Angie pues ya tiene algunos años que la conozco. Yo sí que más de 10, ya no digo más porque si no luego pensamos que es desde el cunero. Pero bueno, Angie, entre otras cosas, ella estudió Derecho, Leyes, y sí eras media derecha o más o menos. No, sí, eso sí, puedo decir que soy muy derecha. Totalmente. Fíjense que antes de empezar el programa estábamos platicando que es un poco lo que le llevó a tomar la decisión de estudiar leyes, y así como a lo mejor a varios de nosotros nos pasó al momento de elegir una carrera. Bueno, en mi caso yo no tenía claro que tú sí, pero querías otra cosa de lo que te decían que te ibas a morir de hambre y entonces mejor decidiste estudiar leyes, algo donde pues tuvieras una buena alimentación, techo, sustento, claro, ¿no? Manera de vivir. Yo creo que es más bien encontrar algo que me hiciera sentir importante, que le diera orgullo a mi familia. Pues yo soy la mayor, o sea, del entorno familiar. Ya te contaré después cuál es mi origen, pero sin duda buscar algo que hiciera sentir mucho orgullo para mi familia, sobre todo para mi mamá, ¿no? Entonces, y algo que me dejara mucho dinero, porque yo quería salir del entorno social que veía y que no me gustaba. Entonces sí fue más movido en, si no me puedo dedicar a lo que verdaderamente quiero, entonces buscaré algo que me dé estatus, que me dé poder. Y bueno, encontré en el derecho esa forma. ¿Por qué? Porque después entré a trabajar al Poder Judicial y mi sueño era ser juez, magistrado. O sea, yo me veía así en lo alto, para tener chofer, para tener una casa. O sea, era mucho esa cuestión material la que me movió para tomar esa decisión. ¿Cuántos de nosotros nos ha ocurrido lo mismo? Yo creo que a muchos, porque sabes que como vivimos, como bien lo dijiste, en un mundo material, de pronto le damos más importancia que a la parte del ser, que cuando lo conjuntamos, bueno, nos da algo maravilloso, y ya les iremos platicando, amigos. Pero bueno, vamos a empezar por el inicio, Angie. A ver, ¿quién es Angie? Ok, pues yo creo que Angie es una persona como tú y como muchas que hay, que en realidad no sabía quién era. O sea, creció... ¿Cómo creciste? Cuéntanos. Como desde el inicio. Todo empezó desde que yo era un pequeño espermatozoide. Y literalmente, sí, les comento.
Mis papás biológicos son doctores. Mi mamá nació en la Ciudad de México, se fue a hacer su servicio a Yucatán, ahí conoció a mi papá. Mi papá es de una clase social, por llamarla de cierta forma, pues más alta que mi mamá, y mi papá siempre fue ojo alegre, mujeriego y todo eso, pero mi mamá se enamoró loca y perdidamente de él. Y ella me cuenta que desde que lo conoció decía, yo quiero tener un hijo de él, o sea, para él fue su máximo ese hombre, y supongo que yo decidí nacer en esa emoción, en ese amor que mi mamá sintió por mi papá, y que mi papá hoy sé que también sintió. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, llegué yo, cuando mi mamá le dice a mi papá que está embarazada, le dice, pues felicidades, eres la madre soltera 1000-8000 de este mundo. Y entonces pues mi mamá se indigna porque lo que ella quería es o esperaba que se casaran y que tuvieran una familia. Entonces mi mamá se enoja, se regresa a México, le cuenta a mis abuelos. Mi abuelo pues obviamente se decepciona mucho de ella y le dice, le deja de hablar, y cómo es posible, y profesionista, y sales con esto, ¿no? Ella decide ser madre soltera, nazco, después dicen que me vio mi abuelo y que me vio tan bonita que dijo, ay, ya se me pasó. Pero pues bueno, mi mamá tomó la decisión de dejarme a cargo de mis abuelos. Ella tuvo que esforzarse mucho para sacarme adelante, casi no la veía, se iba a trabajar a Puebla. Básicamente yo crecí con tus abuelos. Con mis abuelos, y ¿Eso hasta qué edad fue? Más o menos. Hasta los 5 años, más o menos 4 o 5 años. Y en ese momento, ¿te acuerdas un poco? ¿Tienes recuerdos? O sea, ¿buscabas a la figura paterna o a tu abuelo le decías papá? ¿Te acuerdas algo de eso? Yo no recuerdo mucho cómo me expresaba, pero en la casa donde crecimos, bueno, estaban otros primos y todo eso. Yo en ese tiempo me llamaba Ángela Campuzano Ramírez. A mí me registraron con el nombre de mi mamá, obviamente. Y eso es algo que me acabo de hacer consciente hasta hace unos meses, porque digamos, yo en ese tiempo me llamaba Ángela Campuzano Ramírez, y así cursé el kinder, y la verdad yo no recuerdo cómo percibía el mundo, ¿no? El mundo en comparación a mis compañeros. Lo que sí recuerdo es que siempre jugaba sola. O sea, yo podía ver a mis primos que estaban jugando por su lado, y yo recuerdo muchas veces que yo estaba por mi lado sola. Siempre he sido de mucha imaginación, entonces me ponía a vender o soñaba en hacer ciertas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que algo pasó por la mente de mi mamá que dijo, oye, yo creo que hay que darle una familia, ¿no? Y eso lo sé porque hace 2 años tuve la oportunidad de viajar a Cancún con ella y estuvimos platicando, y entonces pude comprender muchas cosas de cómo fue ese proceso, ¿no? Entonces mi mamá decidió darme una familia y encontró a otra persona que es completamente lo opuesto a mi papá biológico, pero sí, opuesto en muchos sentidos. Y ahí es donde se casan, me registran, y entonces cambia mi nombre a Ángela Aquino Campuzano, ¿no? Obviamente, pues yo no lo sabía. Para mí me dijeron, él es tu papá. Y yo el recuerdo que tengo es de, él es tu papá, y yo crecí con él es tu papá. En el intelecto, en lo racional, él era mi papá. Pero en lo sentimental, yo jamás lo sentí como mi papá, porque yo veía cómo mis compañeras de la escuela, o cómo se llevaban con su papá, y decía, híjole, ¿y yo por qué no me puedo llevar así con mi papá? Fue una situación muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque fue muy exigente conmigo, porque me pegaba, porque incluso en esas veces que me pegó, yo lo acusé con mi mamá, y entonces ella como que no me creía. Mi mamá siempre trabajó mucho tiempo, entonces no estaba en casa, ella no se daba cuenta de muchas cosas que pasaban. Y bueno, en una ocasión hubo una discusión tan fuerte que mi mamá dijo, me voy a divorciar.
o sea, ya no te quiero volver a ver. Y yo me acuerdo que en eso, pues yo estaba súper chiquita y vi a mi mamá llorando. Y haz de cuenta que dije, por mi culpa está sufriendo así. O sea, y yo no quiero que sufra así. Entonces, tomé la decisión de decir, bueno, pues tengo que aguantar. Tengo que aguantar porque si no, yo no quiero ver a mi mamá siempre así sufriendo. Fíjense, esto que nos va a estar compartiendo Angie, primero muchas gracias por abrir tu corazón. Gracias. Porque son temas complicados, que aunque ya hayan pasado y se vayan acomodando, bueno, el abrirlo así nos hace sentarnos a reflexionar cómo estamos, cómo ha sido nuestra vida a través de los años, porque no es le doy vuelta a la hoja, ya pasaron 10, 20, 30 años y total ya hoy se me olvidó. No se olvida, o sea, en el subconsciente y a flor de piel siguen estando estas sensaciones, lo que tú decías, estas emociones, esto que decías, bueno, que me decían que era mi papá y yo lo quería, ¿no? O sea, compartir, a lo mejor llegar a abrazar, había un algo que no sentías. Y entonces esta parte de decir, pues voy a aguantar vara, bueno, no con estas palabras, ¿no? Pero sí, voy a aguantar ahora sí que fuerte y callada para que mi mamá pueda estar bien. ¿Qué decisión y qué carga tan grande te pusiste en los hombros en ese momento? Sí, claro, y de hecho fue una época, porque aparte mi mamá ya estaba embarazada de mi primer hermano. Entonces pues todo lo que se mueve, me imagino en un niño, el sentirse desplazado por alguien que está por llegar y aparte un papá que no te quiere, o sea, fueron muchas cosas. Me enfermé y tuve un falso positivo de leucemia. Obviamente mi mamá, bueno, sí, me enfermé. De hecho, me enfermé. Cuando me llevaron al hospital, el primer análisis resultó que tenía leucemia. Y pues a mi mamá, siendo doctora, le dijeron, oiga doctora, no se preocupe, vamos a hacerle otro estudio, ¿no? Esa noche mi mamá platicó conmigo, eso sí lo recuerdo muy bien. ¿Cuántos años tenías? Tenía 6 años. Me abrazó y me dijo que no me podía morir. Que yo era producto de su más grande amor y que no me podía morir. Entonces me llevaron al otro día a hacer otro estudio y salió negativo. Entonces estaba así de, híjole, tenemos que volver a comprobar el análisis, ¿no? Y bueno, afortunadamente salió negativo, yo estoy muy bien, pero sí me gusta contar esa parte porque creo yo que lo que me salvó fue el amor de mi mamá. Sí. El abrazarme y el explicarme y sobre todo el decirme, tú eres producto del más grande amor. Fueron palabras que las sigo recordando y que digo, ay, sí es cierto, soy producto del más grande amor, ¿no? Eso me salvó y creo que eso me hizo muy llevadero lo que siguió, porque digo, sin el afán de hacerme la sufrida, pues digamos, seguí teniendo muchas presiones porque después me encargaron a mi hermano, yo le llevo 6 años, me tuve que hacer cargo de mi hermano porque te digo, pues la situación económica en la casa no era muy buena y entonces pues trabajaban y yo tenía que apoyar y después llegó mi segunda hermana a la cual le llevo 10 años y literalmente yo fui su mamá. Entonces yo a los 10 años ya tenía una vida de muy grande, ¿no? Mis primos me decían, tú te ves como una señora y la verdad es que sí, yo recordando esa etapa decía, sí es cierto, estoy creciendo como una señora, ya tenía muchas responsabilidades. Y en ese momento, a los 12, 14 años, volví a caer en otra depresión muy fuerte. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos cortes, impactos fuertes al sentir, ¿no? O sea, sí. Yo sí creo que es importante reflexionar todo esto que nos compartes. ¿Qué es lo que a mí me ha pasado? O sea, ¿con qué me identifico? Porque a lo mejor en la línea de la relación padre-hijo, a lo mejor de pronto con quien tenemos
tema o es con la mamá o es con el papá, pero son, así yo digo, impactos, o sea, impacto que nos va desinflando, o sea, que nos va moviendo. Entonces a los 6 años tienes como una, sí, yo sí creo que el primer diagnóstico era positivo, Angie. Yo también. Y entonces lo dijiste de verdad, el amor es la medicina más grande que hay para todos los humanos, porque nos conecta nuevamente con la esencia. Y entonces tú, al sentirlo y al experimentarlo, dices, pero exacto, tuviste que crecer demasiado rápido y saltarte una etapa para hacerte cargo de tus hermanitos. De verdad que eso es algo también que reconozco muchísimo en ti. Toda la fuerza y la grandeza de lo que hoy eres también tiene que ver por eso que te formó. Amigos, estamos platicando con Ángela Aquino acerca de la historia y estos vínculos padre-hija. Vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos en Wellness, ya volvemos. Estás escuchando Net Radio Online. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! 10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Ya regresamos a tu programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Estamos transmitiendo desde Vancouver, Canadá para el mundo. Y amigos, ya que nos estamos escuchando, si tienen oportunidad de regalarnos un like en netradioonline.com, se los voy a agradecer mucho y además van a ser los primeros en enterarse de la programación y los eventos que tenemos. El día de hoy estamos teniendo un programa, bueno, súper profundo, que llega a las entrañas y que nos va a ayudar a ir reconociendo primero cómo es que llevamos nuestra relación, nuestro vínculo padre-hija, padre-hijo, y para llegar a esta parte hermosa para poderla sanar y de ahí que tomemos toda la fuerza para seguir adelante. Hoy en el programa nos está acompañando Angélica Aquino y nos estaba platicando antes de ir al corte comercial un poco de su historia de vida que ha sido fuerte, como la elegiste, ¿no? Yo sí creo que como almas elegimos a dónde llegar y las condiciones, y entonces vienes producto de un amor muy grande por parte de tu mamá, ¿no? Decías, ella se enamoró perdidamente de su hombre y el hombre al enterarse que estaba esperando, dijo, pues gracias por participar, que te vaya muy bien. Sin embargo, algo que siempre admiro mucho es la decisión de continuar la etapa que sigue y entonces convertirse en madre soltera. Pero naces tú, sigues creciendo, en algún momento tu mamá elige casarse para poder formar una familia y bueno, te toca un papá un poco exigente que mucho de ello pues te ha ayudado a ser hoy lo que eres, pero en su momento, sobre todo siendo una niña, pues se requiere esta figura paterna que no está, o sea, no está amorosamente como, bueno, ahora sabemos un poco que es importante ir compartiendo. Y después, bueno, tu mamá se embaraza de tu hermano, luego de tu hermana, y tú te quedas a cargo de ellos a los 10 años, a los 6 te enfermas, ¿no? Te dan un diagnóstico de leucemia y gracias al amor se recupera esa parte y luego te vuelves a enfermar. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pausas va dando la vida para decir, ojo, hay algo que no está bien? ¿Qué pasó después, Angie? Sí, en realidad no fue como tal una enfermedad, yo ya estaba muy deprimida. Okay. O sea, mi escape fue la escuela,
Eso sí, siempre fui muy buena estudiante, siempre estaba en el cuadro de honor, yo era el ejemplo para muchos de mis compañeros y digamos la envidia de muchas mamás porque querían una hija como yo, ¿no? Pero muy pocos, incluso muy pocos de mis amigos o de mis compañeros de la escuela sabían que llegando a casa, pues todas las labores que tenía que hacer y me dormía. En esa época también me empezaron muchas migrañas, otra vez fui a dar al hospital, no había nada, o sea, entonces mi mamá como ya empezaba a sospechar de que algo estaba pasando, también me veía muy triste. Y fue en ese momento cuando una de sus amigas nos invita a un curso que a mí me cambió la vida. Es Simposium del doctor Romero y me llevaron a los 14 años, fue cuando mi mamá toma la decisión y me dice, mira, ven, yo no quería ir, básicamente me llevó a la fuerza y ahí me metió y pues es todo un fin de semana. Para mí es ese simposio, ese curso es un... ¿cómo decirlo? Pues es todo un proceso, ¿no? Y un curso de amor y de entendimiento muy grande. Entonces, ahí pude comprender muchas cosas. Y para mi buena suerte, saliendo de ese curso, mi mamá habla conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, quiero decirte algo. Ya no sufras. Tu papá no es tu papá. Tú tienes otro papá. Qué fuerte noticia, qué fuerte noticia. ¿Qué pasó en ese momento contigo? ¿Qué sentiste? Para mí fue alivio. O sea, siendo muy honesta, para mí fue así de, ay, gracias. Algo dentro de mí me decía que esa persona no podía ser mi papá, ¿no? Y pues básicamente me dijo, yo ya hablé con él, y te espera. Él ya arreglamos todo para que lo vayas a conocer. Mi papá pues ya estaba viviendo en Cancún, él es un anestesiólogo reconocido en Cancún y pues me mandan para allá, o sea, literal mi mamá me dijo, ya la próxima semana te vas a Cancún, ¿no? Y todos dicen, no, Cancún, el paraíso y todo eso. Pues a mí me mandaron sola y recuerdo que cuando estábamos en el aeropuerto mi mamá me dijo, mira, aquí está este dinero. Si tu papá no va, me hablas, compras el boleto de regreso y aquí te voy a estar esperando, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo mi papá no me va a estar esperando, no? O sea, mi mamá estaba, medio mal, ¿no? Y pues literal, llego a Cancún, en ese entonces el aeropuerto era muy pequeño, no está como ahora, y recuerdo que bajamos, voy por mi maleta y se empieza a ir la gente. O sea, y obviamente te digo, yo tengo una imaginación muy grande, ¿no? Y yo imaginaba que me iban a estar esperando con mariachi y una pancarta de bienvenida o algo así. Y cuál va siendo mi sorpresa, todos se fueron y nadie llegó por mí. O en ese momento no había nadie, ¿no? Y empezaron a pasar los minutos, 15 minutos, 20 minutos... y nadie llegaba, ¿no? Y justamente cuando ya estaba por cumplirse una hora de estar ahí sola esperando, dije, pues, ¿qué pasó, no? Mi mamá tenía razón, no vinieron por mí. Y yo ya iba directo a un teléfono a marcarle y decir, oye, ¿sabes qué, mamá? Pues me voy a regresar porque nadie llegó por mí. Cuando en ese pasillo escucho que me dicen, Ángela, o sea, y por primera vez así, yo ser consciente de que... pues alguien me estaba llamando y que ese alguien era mi papá, o sea, fue como voltear y decir, ¡ah! ¿Eres tú? Y pues sí, ahí estaba mi papá, vestido con su uniforme del quirófano, no llegó porque estaba en una cirugía que se complicó y pues me dijo, discúlpame, pero pues se complicó, pero ya estoy aquí, vámonos, ya está Marta esperándonos. Y yo dije, Marta, pues ¿quién ha de ser? Marta ha de ser la que le ayuda a hacer el aseo. y en ese transcurso del aeropuerto a la ciudad, a Cancún, él empezó a platicar como si nada, o sea, y cómo estuvo el viaje, y que estás estudiando, y estaba por salir de la secundaria y la prepa. Créeme
como si nada hubiera pasado, o sea, como si siempre hubieran estado juntos. Híjole, ¿saben qué? Me estoy aguantando porque yo estoy que lloro aquí con Magdalena de escuchar esta conmovedora historia. Sí, yo también, o sea, hace mucho que no platicaba así como lo estoy haciendo y me emociona porque, pues digo, creo que soy muy afortunada y ahorita te voy a decir por qué. Llego, me presenta Marta, nunca me dice que es su esposa, mi papá siempre ha sido así, o sea, tiene como su forma muy particular de ser. Y resulta que Marta, pues su esposa, y comiendo, ella me dice, ay sí, porque tu papá ya me contó de ti, me ha dicho que eres la mayor, eres la luz de sus ojos. Entonces para mí fue así de, mi papá habla de mí, o sea, mi papá, o sea, sí me tiene en el radar. Yo creo que para mí siempre tuve señales de que mi papá estuvo ahí, aunque yo no lo pudiera ver, o sea, y platicando ya con él, tuvimos la oportunidad de platicar a solas. Obviamente yo en ese momento todavía guardaba mucho rencor, porque, bueno, él siendo anestesiólogo, gana bien, y yo tengo medios hermanos, yo soy la mayor de todos. Y a ellos siempre les pagaron los mejores colegios y ellos estuvieron en una muy buena vida, a todos los reconoció y a mí no. Y entonces eso me hacía guardar mucho rencor porque de verdad yo vengo de una familia pues donde se le batalló, ¿no? Batallamos para salir adelante. Y yo recuerdo que le reclamé y que le dije, oye, es que, ¿por qué nunca me buscaste? ¿Por qué nunca te preocupaste por mí? O sea, yo estudié en una primaria literal de lámina, y le decía, no se me hace justo que yo haya tenido que estudiar en una escuela de lámina, por si no lo sabes, y que mis hermanos siempre tuvieran lo mejor. Eso no, o sea, eso no lo entiendo. Y bueno, las palabras de mi papá a mí en ese momento me parecieron muy fuertes, pero hoy sé que me los dijo por algo. Me dijo, a mí no me culpes de tu infelicidad, literal. Imagínate lo que fue para una niña de 14 años escuchar de su padre, a mí no me culpes de tu infelicidad. Y saliendo de un curso donde te dicen, tú eres inicio y fin de todo lo que te pasa. No, bueno, ahí para partir en dos el alma, Angie. Claro, ¿no? Entiendo que ese curso a mí me preparó para escuchar esas palabras, pero que en ese momento, a los 14 años, yo todavía no comprendía lo que quería decirme mi papá con a mí no me culpes por tu infelicidad. Y desde ahorita quiero que sepas que la única responsable de tu felicidad eres tú. Wow. La única. Y eso grábatelo bien. O sea, tú eres responsable de tu felicidad. Obviamente yo lloré y decía, ¿cómo es posible que me diga eso, no? Total, regresé a Toluca y fue regresar con un sentimiento de mejor me hago a la idea que no tengo papá, porque yo realmente no le vi ese entusiasmo, y sobre todo por esas palabras que me había dicho, yo las interpreté o las percibí como yo no te voy a hacer feliz, ni esperes nada de mí, ni nada, cosa que no es cierta. O sea, esa fue una percepción. Y realmente pues me empezó a mandar dinero, pero yo lo sentía así como, ay, tú sobras, ¿no? Uh-huh. Él me trató de explicar en esa plática que sí me buscó, que realmente que quien no quiso que tuviéramos contacto fue mi mamá. Él me explicó que él me quería reconocer, pero mi mamá dijo, si no te casas conmigo, te olvidas de nosotras. Él incluso me dijo, yo en Navidades te hablé, yo te escuché, o sea, yo escuché tu voz de pequeña, y tu tía tal, si no me crees, tu tía tal te lo puede decir. Y créeme, cuando me lo va diciendo, yo empecé a recordar y decir, sí es cierto, a veces me ponían al teléfono
Y sentí muy bonito el saber que mi papá buscó la forma de acercarse, ¿no? Pude comprender que quizá pues la desilusión que sintió mi mamá fue la que la llevó a tomar la decisión de apartarme, ¿no? Pero que en realidad esas circunstancias son de mamá y papá. O sea, yo realmente, yo sé que soy una hija deseada. Mi papá me hizo sentir, me escribe poemas, actualmente me manda los mensajitos de eres una diosa, divina diosa, que es algo importante. A mí me han preguntado, oye, ¿tú te sientes o tú eres una hija rechazada o no deseada? Yo digo, no, en realidad yo soy una hija deseada que tuvo circunstancias o que eligió circunstancias quizá para vivir ese rechazo, que es lo que me ha hecho crecer, ¿no? Tiempo después me caso y mi esposo se le ocurre que era buena idea irnos a vivir a Cancún. A quedar cerca. A ver, vamos a retomar un poquito, vamos a respirar, porque esto, bueno, me tiene a mí con el ojo más que cuadrado. Vamos a una pequeña pausa, estamos en Wellness y ya volvemos. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Ya regresamos a tu programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Amigos, después del programa recuerden que subimos el podcast en mi Facebook Azulaira. Ahí lo pueden escuchar las veces que quieran para compartirles. El tema de hoy es muy importante y de gran eco en nuestra vida, que es sanando vínculos. Padre e hija, hoy nos está compartiendo su experiencia desde el fondo de su corazón, Ángela Campuzano. Muchas gracias, Angie, por estarnos diciendo. Bueno, ahorita nos estaba contando cómo es que conoció a su papá biológico y en el fondo que siempre supiste que había algo, ¿no? Había algo, y que ahorita antes de irnos también a corte mencionabas que eres una hija deseada y de mucho amor con circunstancias. Eso me parece muy rescatable porque cada uno de nosotros a veces tenemos muchas posibilidades de interpretación. Sin embargo, es entender que venimos de una relación de amor independientemente de las circunstancias. Cuando tenemos la fortuna o la bendición de escucharlo, como en tu caso, bueno, algo termina de integrar esa certeza. Sin embargo, aunque no estén las palabras tal cual, sí siente en tu corazón, amiga, amigo que nos escuchas, que ahí está. Sin embargo, a veces nos mueve el miedo, el odio, el enojo, la frustración, la impotencia, y vamos poniendo capas para no poderlo abrir, ¿no? Para poderlo compartir, pero bueno, ahí está. Y fíjense que Angie nos estaba diciendo, a los 14 años su papá le dice, bueno, no soy responsable de tu felicidad, depende de ti. ¡Qué fuerte! Porque bueno, estaba súper chiquita, pero gracias a eso creo que ha sido un estandarte, porque lo tienes claro, a través de estos años lo has tenido claro. Eso no quiere decir, Angie, que haya sido fácil el camino. ¿Cómo es que empezaste a sanar? ¿En qué momento se dio? Como te comentaba, tiempo después me casé, a mi esposo se le ocurrió que era una buena idea irnos a vivir a Cancún. Y yo decía, ¿por qué Cancún? Sí, ahí está mi papá, ¿no? Estuve allá 3 años y medio y los primeros 2 años vi poco a mi papá. O sea, en realidad no tenía ganas de verlo. Comíamos y cuando comíamos yo sé que internamente lo juzgaba mucho, ¿no? O sea, juzgaba mucho porque sí, mi papá es una realidad. Mi papá tiene una vida... Pues imagínate, tiene 5 hijos con 4 mujeres distintas, se divorció, sale con muchas mujeres y todo eso, y a mí me costaba trabajo aceptar eso. Hasta que un día en una comida
él estaba hablando, él escribe, es una persona muy culta y hay muchas personas allá que lo admiran, ¿no? Entonces, él estaba platicando, ni siquiera recuerdo de qué estaba platicando y me le quedé viendo y nació ese amor espontáneo. Literal, lo que yo pensé fue, él es tu papá. ¿Ya te diste cuenta a quién elegiste como papá? Y para mí fue un wow, o sea, sí, pude elegir infinitas posibilidades, pero lo elegí a él. Y para mí fue yo creo que el regalo más grande que me pude dar a mí, de decir, ¿ya te diste cuenta a quién elegiste de papá? Y a partir de ahí todo cambió. ¿Cómo lo sané? Reconociendo que fui yo quien eligió a ese papá y a esa mamá y a esas circunstancias que quizá no fueron fáciles, no, pero que en realidad así tuvo que ser. Yo sí, a mí me preguntan ahora, oye, ¿fue fuerte, malo, sufrido? No, realmente fue, y créeme que si tuviera que elegir otra vez, seguramente elegiría la misma circunstancia, porque tiempo después, te digo, ya pude platicar con mi mamá, pude platicar con mi papá. Obviamente cada quien tiene su versión y ahora lo puedo entender, ¿no? Porque cada sentir es distinto. Mi papá me decía, es que tú sabes, cuando tu mamá me dijo que estaba embarazada, sí es muy probable que le haya dicho que era la madre soltera 1000-8000. Pero ¿sabes por qué? Porque estábamos por terminar la carrera. Mi abuelo paterno lo iba a mandar a estudiar una especialidad, él quería ya que estudiara una especialidad. Dice, ¿tú crees que yo me hubiera podido, o sea, que yo tenía la madurez de ser padre? Dice, no la tengo ahora. ¿Tú crees que yo pudiera tener esa madurez? Y ahí es donde fue ese vínculo de entender, o sea, que yo ahora que tengo, incluso que soy más grande que mi papá cuando yo nací, pensar en un hijo es de, claro, tiene razón. ¿Qué sentimiento se pudo haber generado en mis padres para decir, híjole, vamos a ser padres, ¿no? Y ahí es donde también comprendí que yo, de cierta forma, les fastidié algo en su vida. Porque quizá ellos tenían otros planes. Mi papá estudiar una especialidad, mi mamá quizá también estudiar, seguir creciendo. Y yo llegué en ese entorno. Entonces, cuando uno se hace responsable, yo también tuve que perdonarme y pedirles perdón. Yo Claro. literalmente les dije, oye, acabo de comprender que yo también no fui fácil, ¿no? Y muchas personas dicen, ay, sí, los culpables son nuestros padres, no nos quieren, nos pudieron dar más o no me atendieron. Y a mí me gusta preguntar, ¿y tú ya te pusiste a pensar tu llegada qué tanto influyó en tus papás? Qué pregunta tan importante para que la retomemos y reflexionemos. Tú ya te pusiste a pensar tu parte, o sea, en lo que tú estás contribuyendo. O sea, aquí, bueno, ya estamos sensibles, ya podemos recordar un poco como de nuestra historia y ver qué tan juzgado tenemos este vínculo entre líneas, porque muchas veces juzgamos porque no está. El tema es que aquí siempre el que pierde el volado es el papá, ya sea porque él elija no estar o porque es en muchas ocasiones como el proveedor y el que sale, pero la que acompaña y contiene es un rol de la mamá. Entonces el papá como que está a un ladito, ¿no? Nada más a un ladito, sin embargo, internamente, claro, de ahí nos marca mucho la vida y tenemos como dos caminos, el decir, sí, pero es que porque estuvo, porque no estuvo, por lo que me dañó, me lastimó, por lo que me hizo física, emocional, verbalmente, por sus indiferencias,
y entonces por todo eso es que yo no estoy, ¿no? Yo no estoy bien. O al contrario, lo que tú dices ahorita me parece muy importante de decir, ok, seamos objetivos y veámoslo a la distancia. Yo, cada uno de nosotros elegimos las circunstancias antes de venir. Y voy a llegar elegimos a un papá y a una mamá, biológicamente hablando. Hubo todo un romanceo que yo sí creo maravilloso, que se dio para que llegáramos con toda la fuerza y toda la luz, y de ahí las circunstancias que justo nos van templando, ¿no, Angie? O sea, nos van templando para decir hacia dónde, pero hay que recorrer un buen trecho para llegar al punto que tú nos estás diciendo, de reconocimiento, de decir sí, así es mi historia. Sí, y hay cosas que han dolido. Sí, también yo elegí esos momentos. Y otra importante, ¿cuál es mi parte? Y de esa parte también pido perdón. Y tomando el ejemplo que tú decías, de una u otra manera, bueno, tú decías, vine a fastidiarles la vida a mis papás. Bueno, de una u otra manera a lo mejor alguien dice, ay no, porque sí me desearon aunque no me siento cerca. Sí, pero veniste a hacer una intrusión, o sea, llegaste a algo nuevo, desconocido, y normalmente lo nuevo y lo desconocido nos da miedo y no sabemos qué hacer. Entonces el tener ese valor de decir, ¿sabes qué? Pues perdón también por lo que yo hice, aunque hay cosas que no entiendo, eso es lo que nos va también liberando, ¿no? Y ayuda a quitar esas capas, que yo creo que lo que nos decías de esta comida cuando viste a tu papá y que sentiste un gran amor, por dentro, o sea, ya estaba ese perdón otorgado, antes de decirlo, ¿no? Sí, verbalmente, claro. Ya estaba acomodado, o sea, ya estaba, pues como sabiamente interiorizado o reflexionado. Claro, y sobre todo es... Sí, o sea, también reconocer nuestro lado, ¿no? O sea, porque te decía, a mí me cayó mucho el 20 de, bueno, tú decidiste nacer en esas circunstancias, y esas circunstancias que tanto también a las otras personas afectaron, o sea, eso me ayudó mucho, ¿no? Porque a veces como hijo piensas de, ay, no, yo me merezco lo mejor y todo eso, y tus papás o... ¿qué se merecen, no? Muchas personas creo que no hacemos conciencia fácilmente de lo que ellos han tenido que dejar, sueños que han tenido que dejar, viajes, estudios, la casa, y que no nos lo dicen, ¿no? Porque incluso para ellos es pesado, ¿no? Yo lo pude comprender hasta que me puse a platicar con mi papá, y no fue así de, oye, a ver, dime, ¿qué significó que yo llegara? No, fue en una plática, comiendo así, que él solito también me contó qué pasaba en su vida cuando yo decidí llegar. Y ahí yo dije, híjole, no, creo que mi papá sufrió mucho, porque nunca nos ponemos de ese lado. Yo sé que mi papá me dice, ¿tú crees que yo no me arrepiento? Claro que sí, pero... en su filosofía es, ¿de qué sirve arrepentirme? Y la verdad yo admiro esa fortaleza de mi papá. ¿Por qué? Pues porque tiene razón. ¿De qué servía culparse? Abandonarme, no estar conmigo o nada. Él decidió seguir con su vida y es válido. Yo creo que muchas personas no estamos para juzgar las decisiones de nuestros padres, porque jamás vamos a saber lo que sienten. O sea... yo lo comprendí porque mi papá me lo compartió a su modo. Y sabes, yo también digo, muchas gracias, papá. O sea, muchas gracias por seguir adelante. Porque qué triste sería que en un futuro él me reclamara y me dijera, así como yo en un momento le reclamé, que él me dijera, sí, pues por tu culpa viví atormentado toda mi vida. Creo que eso a mí no me gustaría para mi papá. Yo... hoy apoyo cada decisión que toma, y que si se compra un carro nuevo, y que si se va de viaje, y que si tiene novia nueva, se lo aplaudo. ¿Por qué? Porque me está enseñando día a día lo que es vivir. Él siempre me ha dicho eso, vive feliz, experimenta las cosas como son, y crea tu propia esencia. Qué bonito, la verdad es que qué bonito y qué
¿qué regalo nos estás dando ahorita? Esto de vive. Híjole, ya casi nos vamos a tener que ir. Vamos a una breve pausa. Sin embargo, al regresar del corte, vamos a hablar cómo es que Angie justamente vive y disfruta el día a día. Estamos en Wellness, ya volvemos. Continúa con nosotros. Regresamos en un momento. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Ya regresamos a tu programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Y bueno, amigos, estamos cerrando este programa súper interesante de cómo sanar vínculos padre-hija, padre-hijo. Y Angie nos estaba compartiendo tú ve que eres responsable de tu felicidad, de disfrutar o de sufrir. Siempre hay el camino, o sea, siempre tenemos la libertad para poder irnos por el camino que quieras, pero sabiamente tu papá te dice, vive y disfruta. Y no te lo dice de dientes para afuera, literalmente él así lo va haciendo, ¿no? Entonces qué bonita esta parte de poderla disfrutar de esta manera. Y fíjate que a veces nuestras historias son complicadas o no les damos el valor adecuado, el peso justo, y es ahí ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento cuando ya no sabemos como para dónde ir o qué hacer? ¿Para qué? Para otra vez enfocarnos en disfrutar, en este día a día, cuando vemos el día nublado y gris. Ok, yo creo que yo no te puedo decir que ahora vivo feliz todo el tiempo, estoy feliz todo el tiempo, pero el poder reconocer esa historia, el poder o el querer, realmente el querer perdonar a mis papás, pero en este caso a mi papá, fue la cosa más maravillosa que pude, o la decisión más hermosa que pude tomar, porque, bueno, no sé si sepas, pero la relación que llevas con tu papá va a determinar la relación con todos los hombres de tu vida. Entonces, para mí es fundamental eso. ¿Por qué? Porque es cierto, ese perdón me ha podido tener la posibilidad de casarme con un gran hombre, que juntos estamos haciendo muchos proyectos, poderte relacionar. O sea, yo siempre digo, cuando las personas me dicen, es que mi papá, esto, lo otro, perdónalo. O sea, y sí se puede. En realidad, sí se puede. Lo que pasa es que muchas personas no quieren perdonar, ¿no? Porque los quieren seguir atrapados para poderles quizá después reclamar algo. Yo en mi caso digo, no, yo suelto a mi papá porque él merece también ser feliz. O sea, ese regalo que a mí me dio de decir tu felicidad depende de ti, yo también le digo, ¿sabes qué, papá? Por mí no te preocupes. Yo estoy bien. Cuando tenemos la oportunidad de platicar, platicamos súper padre. Ahora sí es un padre bien padre. Pero sé que él está en su mundo y también sé que él me piensa y sé que él me piensa en mi mundo, ¿no? Definitivamente el sanar ese vínculo con el padre abre muchas puertas. Así es. De amor, o sea, de amor y que a su vez activa ese poder creativo que tenemos. O sea, eso para mí es muy fuerte, es lo que me da la fortaleza, es la seguridad. Ya dijiste dos cosas, bueno, que quiero recalcar. El primero es cuando sanas
la relación con tu papá la estás sanando con todos los hombres que te vas a relacionar. Y no nada más en la relación de pareja, sino en el trabajo, con los amigos. Ahora sí que con todos los hombres con los que vayas a tener, con los hermanos, Claro. con los primos. ¿Por qué? Porque siempre viene ese recuerdo subconsciente y ahí está. Entonces, en la medida que, exacto, esté más alineado, más armonizado, más limpio, más puro, más lo vamos a fortalecer. Y entonces es ahí cuando lo podemos estar disfrutando. Dices tú, si dejamos ya limpio el vasito, pues ya lo que entre vamos a poder disfrutar como ese aroma, ¿verdad? Que si era, por ejemplo, una taza que tenía café y no la limpio, pues obviamente va a seguir oliendo, va a tener esos residuos de café. A cuando la lavo, y lavar es cuando lo sano, ¿no? Cuando lo reconozco. Entonces, uno es eso, ¿para qué? Para que todo lo que entre ya esté en esta parte limpia, ya esté en esta elección. Es una elección. El vivir este vínculo en la armonía tiene que ver con que si yo así quiero, pero es si lo elijo porque sí puedo y además nos corresponde. Y la otra importante que decías es el poder creativo. Sí, a mí me parece que también esta línea es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no hay ruido en el sistema, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque pues tu papá es esa imagen, ¿no? Si quieres hacer algo con tu papá, o muchas personas dicen, es que a mí no me ha hecho cosas imperdonables, yo siempre digo, bueno, ¿y qué tanto quieres seguir sufriendo en ese pasado? Porque eso ya no existe. Hoy tienes la oportunidad de crear una nueva vida, y al menos yo así lo decidí. Y lo único realmente que se necesita para crear esa nueva posibilidad es que lo quieras hacer. O sea, que ya quieras soltar esa historia triste, que seguramente va a haber momentos en que la vas a recordar y la vas a sufrir y vas a llorar. Llora. Yo, por ejemplo, ahorita les hablo y me entra el sentimiento y seguramente al rato me voy a poner a llorar. Pero no ya en el sufrimiento. O sea, sino en el, híjole, me acordé, me duele y lo voy a soltar, porque hay cosas que seguir adelante. O le voy a hablar, o sea, lo que quiero hacerles notar es de que depende de uno. O sea, el seguir atormentados por lo que fue o por lo que no fue. Yo sufría mucho porque yo nunca había ido a tomar, lo que más anhelaba de niña era que me llevaran a tomar un helado, que mi papá me llevara a tomar un helado. Lo que más quería era que mi papá me llevara por un helado, y eso lo sufrí mucho de chiquita. Y realmente eso depende de cada uno. Lo cumplí mi sueño y fue algo espontáneo. Mi papá, estando ahí en Cancún, me dijo, oye, mira, vamos a subirnos al trenecito, y me compró mi helado. Realmente nunca es tarde para hacer las cosas que siempre quisiste, pero eso depende de uno, no depende de los demás. Hay que abrirse, hay que platicar, hay que decir qué se siente, y eso nos libera mucho. Y sobre todo también es ponerse del lado de tu papá, o sea, del lado de ver cómo vivió, que tú llegaras, y también querer entender esa parte, porque no es fácil, ser padre no es fácil. Creo que no nos enseñan. Lo que sí estoy completamente segura es que el amor está en lo que das. Entonces, si tú crees que tus papás no te han amado, que tu papá no te ha amado, no te esperes a que él te ame. Ámalo tú y verás qué diferencia hay en la vida. Qué bonito, Angie. La verdad es que no es lo que dices de teoría, sino cómo lo vives. Y cómo lo vives desde el corazón. Ya les decía que ya tengo un ratito de conocerla, y yo admiro mucho esa fortaleza, esa determinación y esas ganas siempre de seguir. Y sobre todo, ¿saben qué? De contactar con el dolor, Angie. Eso es algo que yo admiro de ti, porque dices, sí, hay algo que me está doliendo y voy a buscar qué es para agarrarlo y sacarlo y volver a estar otra vez en mi centro, o elegir cuál es mi nuevo camino. Y dentro de todo esto también les quiero decir que Angie eligió hacer también una especialidad en coaching.
Sí, ¿no? Así es. Que eso también es una parte maravillosa porque ahora ella tiene también la posibilidad de acompañar en procesos. ¿Por qué? Porque ahora sí que ya no te las cuentan, ¿no? Ya las sabes. Oye, Angie, bueno, ha sido un placer de veras enorme. Yo me quedo con un gran gozo, una gran esperanza, una gran oportunidad que tenemos de reconocer a nuestros papás, estén en esta vida o ya no estén. El mío va a cumplir 10 años que decidió mudarse al cielo. Sin embargo, el decir, sí es cierto, papá, tú siempre estuviste para nosotros, sin embargo, nunca me puse tanto en tu lugar de que a ti cómo te iría, pero sé que pese a eso, también disfrutabas la vida y así la compartías con nosotros, y que hoy es mi elección poderlo hacer. Y entonces quitarme la careta del drama, de la sufridera y de la circunstancia A, B y C, para abrirme a experimentar la vida con todo. Así es. Y sí, realmente sabias palabras de mi papá. La felicidad depende de cada uno. Yo es como vivo cada día, ¿no? De mí depende si lo vivo feliz o si la vivo triste, porque, o sea, yo sé que están, aunque no los vea, están, y están muchas fuerzas apoyándonos, ¿no? ¿Qué nos pide la vida? Ser nosotros mismos. Realmente lo que te pide la vida, el universo, como lo quieras ver, es ser tú. Pero esa creación te corresponde a ti. O sea, te corresponde a ti desde lo que hay hoy hacia adelante. Porque esas circunstancias pasadas, al menos a mí no me definen. Al menos a mí, yo decido no darles el poder para definir quién soy, ¿no? Y bueno, yo me siento exitosa. Es algo que también creo que es consecuencia de este perdón, o sea, del saber, procedo de alguien muy exitoso, soy exitosa, por eso lo elegí a él, o sea, para que me mostrara ese camino que me lleva no solo al éxito profesional, sino al éxito espiritual, o sea, al poder vivir plenamente, disfrutar, vivir sin limitaciones. Ha cambiado todo, incluso en el aspecto material, que antes te decía, híjole, pues yo decidí elegir una carrera por este aspecto. Ese perdón me ha abierto toda posibilidad, o sea, de muchas cosas. He conocido gente maravillosa, sigo conociendo, ahorita con la empresa que fundé con mi esposo, es la experiencia más enriquecedora que he tenido en la vida, y realmente es por haber soltado toda esa historia y el decir, bueno, ya, qué padre, y ahí está mi papá todavía vive, y ahí está mi mamá, y con mi padrastro también lo perdoné y me llevo muy bien. Aprendí que a él tampoco lo enseñaron a amar y que su forma de expresar el amor quizá fue a través de esa exigencia, a través de esos golpes, porque él así creció. Entonces, siempre les digo, yo soy muy bendecida, tengo 2 papás. Muchas gracias, Angie. Gracias por compartir. Amigos, espero que esto nos sirva y nos llegue al fondo de nuestro corazón para tomar decisión hacia adelante y disfrutar la vida. Bueno, Angie, pues muchas gracias. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias a nuestro productor Checo Negrete. La semana que entra los esperamos, amigos. Quédense aquí en Net Radio. Yo me despido. Soy tu amiga Zulaira y te deseo un feliz fin de semana. Recuerda, transforma tu vida, vuelve a tu esencia. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Gracias a ti.